La antidieta. Primera parte. Capítulo 2. La higiene natural. La primera vez que lo oí decir pensé, ya sé, cepillarse los dientes y lavarse detrás de las orejas. Y la verdad es que hay mucha gente que piensa lo mismo al oír esa expresión. Pero en realidad, la higiene natural es una fórmula extraordinaria de enfocar el cuidado y el mantenimiento del cuerpo humano. La primera vez que oí el término, estaba frente a la persona más sana que jamás hubiera visto en mi vida. Con una mirada me bastó para saber que tenía que saber cómo cuidar de su cuerpo. Al mirar sus ojos claros, su piel radiante, su porte sereno y su cuerpo bien proporcionado, no pude dejar de pensar en todos los profesionales de la salud que me habían brindado ante sus consejos, y que, como ejemplos de un ideal físico, no eran mejores que yo. Cuando lo conocí, aquel hombre me dijo, fíjese, se está usted matando, y sin razón alguna. Sentí que me iluminaba como un árbol de Navidad. Aquellas palabras fueron mi primer contacto con la higiene natural, y el comienzo de una amistad gratificante. En unas pocas horas, Jensen, un seudónimo que usó a petición de él, me explicó de la manera más simple y concisa por qué yo estaba gordo y por qué me costaba tal esfuerzo rebajar de peso y mantenerse delgado. Todo me pareció tan sensato que me quedé azorado ante tan evidente simplicidad. Al escuchar esa primera explicación de cómo conseguir y mantener un cuerpo verdaderamente en forma, del cual pudiera enorgullecerme, me sentí inundado por una sensación de regocijo y alivio como jamás había sentido. Esa era la información que tan seguro había estado de encontrar más de una vez. Durante los 3 años y medio siguientes, tuve la buena suerte de poder estudiar con Jensen. Fue una experiencia que me abrió los ojos. No solo me benefició, día a día, de sus conocimientos, sino que adquirí y leí todo lo que pude encontrar sobre el tema de la higiene natural, y decidí que su estudio, su práctica y su enseñanza debían ser la labor de mi vida. Después del periodo de Santa Bárbara continué estudiándola intensamente durante los 10 años siguientes. Durante varios años trabajé como asesor privado, enseñando a la gente a usar los principios de la higiene natural como estilo de vida, y aún sigo haciéndolo. En 1981 inicié un programa de seminarios, el método Diamond, y desde entonces he hablado con millares de personas. Los centenares de cartas entusiastas que recibo de gente de toda edad y condición dan testimonio de la eficacia de esta manera de comer. A comienzos de 1983 me doctoré en Ciencias de la Nutrición en el American College of Health Science de Austin, Texas, la única institución en Estados Unidos que concede diplomas a graduados en higiene natural. Un mes después de mi primer contacto con la higiene natural había rebajado los 20 kilos de exceso que tantos problemas me habían traído. Eso fue en 1970, y desde entonces no he vuelto a recuperar nada de ese peso, y me encanta comer. Soy una de esas personas que pueden aumentarse algún kilito nada más que con leer la revista Gourmet. Pero ahora la diferencia está en que he aprendido la manera de comer, es decir que no solo satisfago mi deseo de hacerlo, es decir que también colaboro con mi cuerpo para mantenerlo en el peso que es mejor para mí. He aprendido a comer para vivir, en vez de vivir para comer. Dicho de otra manera, si en todos estos años no he recuperado el exceso de peso, es porque no me libere de él con una dieta, altere mis hábitos de alimentación, y este es el resultado. Y la pérdida de peso no es más que uno de los beneficios de anotarse a la higiene natural como estilo de vida. También logré un aumento de energía increíble y una sensación general de bienestar inmensa. Jamás se me hubiera ocurrido que podría llegar a experimentar tales sensaciones. Actualmente, mi excedente normal de energía es tal que algunos conocidos míos me encuentran molesto. Y puesto que paso ya de los 40 años, no puedo menos que sentirme encantado al comprobar que soy ahora mucho más sano que cuando tenía 25, y todo eso se lo debo a la higiene natural. Se trata de una disciplina cuya historia se remonta a la antigua Grecia. 400 años antes de Cristo, Hipócrates enunció con toda precisión su punto de vista al decir, en tu alimentación está tu curación. La historia moderna de la higiene natural en Estados Unidos se inició en 1830, cuando se formó una organización llamada la American Physiological Society, que 8 años más tarde fundó una librería y una tienda de comestibles en Boston, que fue, de hecho, la primera tienda dietética del país. Hacia 1854 médicos, Sylvester Graham, William Alcott, Mary Grove e Isaac Henning, comenzaron el primer movimiento importante de higiene natural en la época moderna. A sus filas se unieron rápidamente muchos otros miembros de la profesión médica, deseosos de dar un giro más natural a la medicina tradicional. En 1862 el Dr. Russell Trall formó una asociación higiénica nacional. En 1872 el Dr. Trall publicó The Hygienic System, obra que fue muy bien recibida,
predecesora de muchas otras sobre la higiene natural que enseñaron la importancia de la dieta para adquisición y el mantenimiento de un nivel de salud óptimo. Uno de los practicantes más respetados y respetables de esta disciplina en la actualidad, el Dr. Herbert M. Shelton, actualmente retirado, pero que entre 1928 y 1981 dirigió una escuela de salud, que incluya una clínica, laboratorios y un programa de enseñanza, en San Antonio, Texas. Al Dr. Shelton se lo considera generalmente la mayor autoridad en lo que se refiere a los principios y la práctica de la higiene natural, autor de numerosas obras, que sintetizan sus ideas y descubrimientos. La ciencia y arte de la higiene natural debe a este hombre más que a ninguna otra persona. En palabras del Dr. Shelton, las leyes de la naturaleza, las verdades del universo, los principios de la ciencia, son tan ciertos, tan fijos y tan inmutables en relación con la salud como en relación con cualquier otra cosa. La higiene natural es aquella rama de la biología que investiga y aplica las condiciones de las cuales dependen la vida y la salud, y los medios por los cuales esta última se sostiene en toda su virtud y pureza, y se restablece cuando se la ha perdido o está menoscabada. El representante más eminente y activo de la higiene natural es hoy, sin duda alguna, T.C. Fry, decano del American College of Health Science y brillantísimo defensor de la salud, quien afirma: la higiene natural está en armonía con la naturaleza de acuerdo con los principios de la existencia vital y orgánica, es científicamente correcta, coherente en sus principios éticos y filosóficos, acorde con el sentido común, de comprobado éxito en la práctica, y una bendición para el género humano. Su credo es: solo una manera sana de vivir produce salud. Recientemente, el Dr. K. R. Sidua, destacado representante de esta especialidad en Londres, describió la higiene natural, en el tercer Congreso de Medicinas Alternativas, como la técnica curativa fundamental. En la actualidad la practican, en el mundo entero, gentes que disfrutan de una vida larga, sana y libre de enfermedades. ¿Pero qué significa, exactamente, higiene natural? Si el lector también pensó, en un primer momento, que se trataba de cepillarse los dientes, no andaba tan despistado. La palabra higiene significa limpieza natural y alude a un proceso no obstaculizado por fuerzas artificiales. El fundamento básico de la higiene natural es el hecho de que el cuerpo está continuamente luchando por mantener la salud, y de que lo logra limpiándose continuamente de desechos nocivos. Se trata de un enfoque orientado a entender el efecto que tiene la alimentación sobre la duración y calidad de la vida, centrado en la prevención y en la vida sana, más que a combatir constantemente los efectos de una continua violación de las leyes naturales. Enseña a eliminar la causa de los problemas. La esencia de la higiene natural es la propia capacidad del cuerpo para autodepurarse, autocurarse y automantenerse. La higiene natural se basa en la idea de que todo el poder de curación del universo se encuentra dentro del cuerpo humano, de que la naturaleza es siempre correcta y no admite que se la mejore. Por consiguiente, la naturaleza no tiende a desvirtuar ninguna de sus propias operaciones. Solo tenemos problemas de mala salud, por ejemplo, exceso de peso, dolor y estrés, cuando violamos las leyes naturales de la vida. La más hermosa característica de la higiene natural es que nos da la oportunidad de controlar el peso, ofreciéndonos los instrumentos necesarios, algunos de ellos innatos: el sentido común, los instintos, la lógica, el razonamiento. Estos son instrumentos críticos que todos traemos como parte de nuestro equipo, pero por una u otra razón, vamos perdiendo confianza en estos atributos. Es increíble la cantidad de veces que después de haber escuchado cómo la higiene natural explica una situación determinada, he oído decir a la gente: fíjese, yo siempre sentí que las cosas tenían que ser así, pero sus instintos les decían una cosa, pero las presiones externas lo convencían de que debían hacer otra. Con el correr del tiempo, habían ido haciendo cada vez menos caso a sus instintos, hasta terminar por no advertirles siquiera. A lo largo de este libro se encuentran muchos ejemplos de cómo valerse del sentido común, los instintos y la lógica para controlar el peso corporal. El más importante de estos instrumentos, en realidad el mayor de todos los dones, es el cuerpo humano, y la inmensa inteligencia que lo dirige. El cuerpo humano tiene que ser la creación más estupenda de la naturaleza. Su poder, su capacidad y su adaptabilidad no tienen igual. La inteligencia inherente a nuestros cuerpos es de una magnitud tal que literalmente da vértigo. El corazón humano late unas 100.000 veces cada 24 horas. Considere el hecho de que el corazón y su sistema de bombeo,
que los científicos han intentado reproducir sin éxito, bombea 5,5 litros de sangre a través de más de 154.000 kilómetros de vasos sanguíneos, lo que equivale a bombear 23.940 litros por día. Esto significa casi 437 millones de litros en solo 50 años. Los 5,5 litros de sangre están hechos de más de 25 billones de glóbulos que cada día hacen entre 3 y 5 mil viajes por todo el cuerpo, y a cada segundo se producen 7 millones de glóbulos sanguíneos nuevos. Este sistema de bombeo tiene la capacidad de trabajar sin descanso durante décadas, sin saltarse un latido, y esto no es más que el sistema circulatorio. Considérese el calor que debe generar esta máquina para cumplir sus funciones, y sin embargo mantiene una temperatura constante de alrededor de 37 grados centígrados. El órgano más grande del cuerpo, la piel, cuenta con más de 4 millones de poros que continuamente actúan como sistema de refrigeración del motor. Los sistemas digestivo y metabólico tienen la notable capacidad de transformar la comida que ingerimos en sangre, huesos y estructuras celulares. Se mantiene siempre un equilibrio perfecto, que se destruiría si el sistema se desconectara incluso por un tiempo brevísimo. Los pulmones consiguen proporcionar a la sangre el oxígeno que necesita. Un complejo sistema óseo proporciona la armazón que permite al cuerpo mantenerse erguido y andar, y trabaja en armonía con un extraordinario sistema muscular que posibilita la locomoción. Sorprendentemente, esta máquina es capaz de reproducirse. La fuerza y la sabiduría necesarias para convertir un óvulo fecundado en un hombre o una mujer adulta son algo que excede nuestra comprensión. Solo los 5 sentidos bastan para dejar atónito al intelecto. La lista de actividades que el cuerpo lleva a cabo regularmente podría llenar un libro, y este pináculo de perfección culmina en el cerebro, que supervisa todas estas actividades maravillosas, asegurándose de que todo funcione con una precisión que haría parecer burda la obra del mejor de los maestros relojeros. El cerebro está formado por más de 25.000 millones de células, que se cuentan entre las más desarrolladas que se conoce. Mirar una célula individual es aún más impresionante. Una célula no se puede ver sin un microscopio, y sin embargo, lo que sucede en el interior de una célula es asombroso. Se dice que la sabiduría de una sola célula excede todo el conocimiento acumulado hasta el día de hoy por la raza humana. Incluso la célula más pequeña de nuestro cuerpo tiene aproximadamente 1.000 millones de veces el tamaño del más pequeño de sus componentes. La célula es la sede de más reacciones químicas que todas las fábricas de productos químicos del mundo, combinadas. Hay miles de componentes en una célula: cromosomas, genes, ADN, orgánulos, mitocondrias, enzimas, hormonas, aminoácidos y miles de sustancias y compuestos, demasiado numerosos para mencionarlos. Y no hay nadie en el mundo que pueda explicar qué es lo que hace funcionar a una célula. Es posible clasificar todos los miles de funciones diferentes, pero la fuerza que hay detrás de ellas trasciende nuestra comprensión. En otras palabras, la inteligencia innata del cuerpo es infinitamente más compleja que nuestra mente pensante. Y pensar que hay más de 75 billones de estas células asombrosas que funcionan con impecable perfección durante 60, 70, 80 o más años. Dentro de cada célula hay un núcleo que contiene cromosomas integrados por genes, y dentro de los genes está la sustancia de la vida, el ADN. El ADN es lo que determina el color de los ojos, o la fragancia de una flor, o la iridiscencia de las plumas de un pájaro. Si tomáramos todo el ADN de todos los genes de nuestros 75 billones de células, entrarían en una caja del tamaño de un cubito de hielo, y sin embargo, si todo el ADN se desenmarañara y se ordenara, formaría una cuerda capaz de llegar de la Tierra al Sol, ida y vuelta, más de 400 veces. Eso equivale a casi 130.000 millones de kilómetros. Nos valdremos de una analogía para que el lector pueda entender la magnitud de las cifras de que hablamos, y las proporciones titánicas de la cooperación necesaria para coordinarlas. Consideremos que la Tierra tiene aproximadamente 4.000 millones de habitantes. Pues bien, es evidente que sería difícil imaginarse siquiera a unos cuantos millones de ellos reunidos para colaborar armoniosamente en todas las cosas. Si eso parece difícil, imaginémonos a los 4.000 millones de habitantes del planeta actuando al unísono. Por imposible que parezca, es nada si se lo compara con el funcionamiento interno del cuerpo. Imaginemos 18.000 tierras, cada una de ellas con sus 4.000 millones de habitantes, y que actuarán al unísono hasta el último de ellos.
Todos tienen las mismas ideas políticas, las mismas creencias religiosas y los mismos postulados intelectuales, y todos se esfuerzan por conseguir exactamente los mismos objetivos. Vamos, hay más probabilidades de que la luna esté hecha de queso, pero eso es precisamente lo que hacen, día tras día, los billones de células de nuestro cuerpo. Una célula humana en el laboratorio, libre de toda influencia del cuerpo, se dividirá unas 50 veces antes de morir. Si todas nuestras células se dividieran con esa frecuencia, llegaríamos a tener unas proporciones y un peso increíbles. Solo con comparaciones tan alucinantes como estas es posible hacerse alguna idea de la inteligencia infinita que es necesaria para coordinar las actividades de un número astronómico de células. Como último ejemplo, imagínese el lector escribiendo una carta sumamente importante al mismo tiempo que mira su programa de televisión favorito y escucha la grabación de una clase. ¿De qué manera se desempeñaría en cada una de esas funciones? Probablemente, no demasiado bien. Piense ahora que, al mismo tiempo, tiene que prepararse la comida y fregar el suelo. Nada, imposible. El intento de hacer estas 5 cosas al mismo tiempo no deja margen para que ni una sola de ellas se haga con un mínimo nivel de eficiencia. Y no son más que 5 actividades. Nuestro cuerpo realiza miles de billones de procesos durante las 24 horas del día. No millones ni miles de millones, sino miles de billones, y no al azar sino con absoluta perfección, llevando a cabo todos los procesos metabólicos y vitales que aseguran nuestra existencia. Cuando consideramos la vastedad de las funciones y procesos del cuerpo humano, nos abruma la inteligencia enorme que en ellos se manifiesta. Si consideramos estos hechos, es concebible que esta máquina, verdaderamente magnífica, no tenga el mecanismo necesario para mantener el peso corporal adecuado. No, no es concebible. El cuerpo tiene incorporados desde el nacimiento los mecanismos de autopreservación necesarios. Estar sanos es nuestro patrimonio natural y tener un exceso de peso es no estar sano. De igual manera que una planta buscará siempre la fuente de la luz, sea cual fuera el lugar de la habitación donde se encuentre, así nuestro cuerpo pugnará siempre por la perfección como proceso biológico de la existencia. Tan automático como la respiración o el parpadeo, el cuerpo humano perseverará incesante por estar en forma. El secreto está en aprender a facilitárselo, en vez de dificultárselo. Todas nuestras formas de interacción con el medio afectan nuestro bienestar, pero en ningún otro aspecto de la vida violamos nuestras necesidades biológicas de manera más flagrante que en el de la dieta. Quien tiene un problema de peso, es incuestionable que el principal factor que determina ese problema es la comida que está ingiriendo. Desde todos los campos de las profesiones médicas se va aportando cada vez más luz en lo referente al conocimiento de la relación entre alimentación y bienestar. Una carta del Dr. David Rubin a sus colegas, que aparece en su libro Everything You Always Wanted to Know About Nutrition, todo lo que usted siempre quiso saber sobre la nutrición, dice, hay toda una categoría de sustancias que tienen sobre nuestros pacientes un efecto mucho más intenso que los fármacos. Esa categoría es la comida y, aunque sin culpa alguna por nuestra parte, se trata de un dominio de la medicina que hemos descuidado. Estuvo descuidado durante nuestra formación médica, durante nuestros internados y durante nuestra residencia. Y con buenas razones, teníamos que atender grandes cantidades de enfermos. Pero ahora se está haciendo evidente, en cada una de nuestras publicaciones médicas más responsables, que muchos de esos enfermos lo están, específicamente, por causa de lo que comen, o de lo que no comen, y agrega, dirigiéndose específicamente al pueblo norteamericano, la mayor amenaza a nuestra supervivencia y a la de vuestros hijos no es ninguna arma nuclear terrible, es lo que vais a comer esta noche en la cena. El libro Dietary Goals for the United States, Objetivos Dietéticos para los Estados Unidos, preparado por el equipo de la Comisión de Nutrición y Necesidades Humanas del Senado de los Estados Unidos, expresa, en cuanto a nación, hemos llegado a creer que la medicina y la tecnología médica pueden resolver nuestros principales problemas sanitarios. Durante mucho tiempo, el papel de factores tan importantes como la dieta en el cáncer y las enfermedades cardíacas ha quedado oscurecido por el énfasis que hemos puesto en la victoria sobre tales enfermedades mediante los milagros de la medicina moderna. Lo que ha estado a la orden del día ha sido el tratamiento, no la prevención. Los problemas jamás pueden ser resueltos intensificando simplemente la atención médica. La salud de los individuos y la salud de la población están determinadas por diversos factores biológicos, de conducta y ambientales. Ninguno de ellos es más importante que lo que comemos. Si se puede suponer que la incidencia de las 2 primeras enfermedades letales, las afecciones cardíacas y el cáncer, en Estados Unidos puede reducirse solo con que la gente sepa qué y cómo comer. Imaginemos lo que ese conocimiento podría hacer para resolver el problema del exceso de peso,
que con frecuencia es el precursor de los otros dos. Afortunadamente, ahora que por fin se ha puesto de manifiesto que la comida que ingerimos, la obesidad y las enfermedades degenerativas se encuentran mutuamente relacionadas, podemos vincular este descubrimiento con todo un dominio del conocimiento que se dedica a estudiar los efectos de la comida sobre el cuerpo humano. Es interesante que en Estados Unidos la higiene natural haya existido y haya sido utilizada por miles de personas durante más de un siglo y medio, y que sin embargo sean muy pocos los que han oído hablar de ella. Es muy posible que el lector jamás la haya oído nombrar antes de leer esta introducción. Durante mis seminarios, siempre pregunto a los concurrentes: ¿cuántos de vosotros habéis oído hablar de la higiene natural? Los que levantan la mano jamás llegan al 1%. Es extraño que un aspecto tan simple, tan práctico y tan eficaz de la atención sanitaria sea a tal punto desconocido. Aparte de que no recibe la suficiente atención en los medios de comunicación, la razón de esta ignorancia es que nunca se ha hecho un resumen de sus principios que sea, a la vez, un programa viable para que la gente lo lleve a la práctica. Lo que Marilyn y yo hemos hecho es sintetizar los puntos fundamentales de la higiene natural en forma de principios dietéticos sensatos y sencillos de seguir, que facilitan el objetivo de eliminar la obesidad y disminuir la necesidad de hacer dieta. Según dice Jack de Trop, expresidente de la American Natural Hygiene Society, fundada en 1948, la antidieta simplifica los puntos fundamentales de la higiene natural y, por primera vez en la historia, lo somete a una amplia discusión pública. Ahora, para profundizar un poco más en sus principios, echaremos una mirada a uno de los fenómenos más interesantes del cuerpo humano, del cual debemos tener conocimiento para aprender la manera de perder peso en forma fácil y permanente. Lo más probable es que el lector, aunque haya tenido amplia experiencia en dietas, no haya llegado nunca a establecer contacto con un hecho tan fascinante como